Buenos días, doctora Joana Donato, médica ocupacional del Hospital IES de Guaranda. Nosotros nos encontramos nuevamente aquí para realizar una entrevista con el tema de historia clínica ocupacional. Es por ende que quiero que nos ayude respondiendo unas preguntas y dice así. Para usted, ¿cuáles son los objetivos de la historia clínica ocupacional? Buenos días, muchas gracias por haberme tomado en cuenta nuevamente para la entrevista. El principal objetivo de la historia clínica ocupacional es relacionar las patologías que pueda o no tener el paciente con los factores de riesgo a los que se encuentra expuestos, para de acuerdo a eso poder determinar la probabilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad profesional o también alguna otra patología que pueda presentarse en el mismo. Listo. Una vez que nosotros ya conocemos los objetivos de la historia clínica, ¿qué información se debe considerar en este tipo de historia clínica? Verá, para esto, en esta pregunta sí me voy a demorar un poquito. Es importantísimo tener varios puntos en la historia clínica ocupacional. Existen unos formatos para la historia clínica, tenemos formatos ya establecidos de historia clínica de preocupacional, es decir, al ingreso a la institución, el periódico, que por lo general se realiza cada año o dependiendo de la patología del paciente semestralmente. También tenemos el de reintegro, cuando un paciente sufre alguna patología y tiene que ausentarse por un tiempo prolongado de la institución, y también la que es ya la que es para salir de la institución. Entonces existen estos cuatro tipos. Eso es principal, es muy importante aclarar. Posteriormente, en la que es un poco más completa es la de inicio, la preocupacional. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener una amplitud de datos que necesitamos consultar al paciente para poder determinar riesgos a los que se encuentra expuesto dependiendo de su sitio de trabajo. Entonces, primero es muy importante determinar los datos del paciente, así como los datos de la institución. En la institución, el nombre de la institución, el RUC y demás. En los del paciente, nombres, apellidos, edad, identificación sexual, la orientación, si es que tiene algún tipo de discapacidad, la fecha de ingreso a la institución, así también como el puesto de trabajo en el que se va a desarrollar y el área en el que se va a desarrollar. Este es el primer punto. Como segundo tenemos el motivo de consulta, que en este caso podría ser la apertura de la ficha ocupacional. Posteriormente tenemos los antecedentes del funcionario. En los antecedentes es en esta parte similar a la historia clínica normal, en donde se preguntan antecedentes clínicos, quirúrgicos y de alergia. Y también en la parte hace una diferencia entre hombres y mujeres. En la parte de mujeres es muy importante los antecedentes gineco-obstétricos, es decir, la menarquia, los ciclos son irregulares o irregulares, la fecha de última menstruación, si es que tiene algún método de planificación familiar, el número de gestas, y también exámenes que se hayan realizado los pacientes, es decir, Papa Nicolau, colposcopías, ecografía mamaria o mamografías, dependiendo de la edad. Mientras que para los hombres vamos a tener en esta parte los antecedentes propios de ellos, como son la realización del antígeno prostático, algún eco prostático, el número de hijos y también la parte de si es que tiene algún método de planificación familiar. En cuanto a los antecedentes personales, es muy importante la parte de los hábitos que tienen los pacientes. Si es que tienen algún tipo de hábito nocivo, como consumo de tabaco, alcohol o alguna otra droga, al igual que la actividad física que realicen y la medicación que se encuentren tomando de forma continua. Este es el tercer punto. El cuarto punto son los antecedentes laborales que ha tenido el paciente. ¿En qué empresas nomás se ha desarrollado? ¿Cuánto tiempo estuvo en estas empresas? ¿Qué cargo desempeñaba? ¿Cuáles son las actividades y cuáles son los riesgos a los que estuvo expuesto en cada puesto que haya desempeñado? Y conjuntamente determinar si en alguno de estos trabajos tuvo alguna enfermedad profesional o algún accidente de trabajo. El siguiente punto importante son los antecedentes familiares. Entonces ahí es muy importante enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles, y también la presencia de cáncer, discapacidades y demás. El siguiente punto a tomar en cuenta en consideración en la historia clínica es los factores de riesgo a los que está expuesto el paciente en el cargo en el que va a desarrollar dentro de esta institución. Bueno, entonces aquí tenemos el puesto a desarrollar, el área en el que se va a desarrollar, y de ahí vamos a determinar los riesgos, si son biológicos, físicos, químicos, mecánicos, económicos y psicosociales. Y de acuerdo a eso, las medidas preventivas que vamos a tomar como institución para prevenir, de acuerdo de los riesgos, la aparición de accidentes o enfermedades profesionales.
El siguiente punto importante a considerar es la actividad extralaboral que realiza el paciente. ¿Por qué es muy importante esto? Porque los factores de riesgo a los que está expuesto dentro de la institución pueden empeorar con otros factores de riesgo si realiza alguna actividad extralaboral. Como siguiente punto en la historia clínica ocupacional de ingreso tenemos el motivo de la consulta, si es que existe alguna enfermedad en este momento, por ejemplo, señor, alguna molestia que tenga ahorita. Si es que le dice sí, entonces igual pasamos al siguiente punto, que es la revisión de órganos y sistemas. Entonces igual vamos viendo por partes. Posteriormente ya la parte de la toma de signos vitales y medidas antropométricas, como también para determinar si existe a partir de su salud alguna alteración a nivel físico. Como siguiente punto el examen físico, luego tenemos ya la parte de los resultados de los exámenes que se le hayan solicitado. En esta parte es muy importante, nosotros como Hospital Básico Guaranda tenemos protocolos de acuerdo a cada sitio de trabajo para pedir exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, y además nosotros también tenemos interconsultas que realizamos de psicología, odontología y nutrición como protocolo interno. Posteriormente determinamos ya el diagnóstico del paciente. Por lo general, la mayoría de pacientes es solamente control de salud ocupacional, que el CIE-10 es Z100. Luego tenemos ya la determinación de la aptitud laboral para saber si el paciente es apto, no apto, apto en observación o apto en limitación, o apto con limitaciones. Y finalmente ya el diagnóstico y tratamiento que se le vaya a emitir al paciente con las recomendaciones médicas y ocupacionales que amerite el caso. Bien, listo. Una vez que nosotros ya hayamos conocido la parte del ingreso de un paciente en el historial clínico, entonces, ¿cómo puede la información recopilada en la historia clínica ocupacional ser utilizada para prevenir y gestionar enfermedades ocupacionales, así como para mejorar las condiciones laborales y la seguridad del entorno del trabajo? Muy buena su pregunta. Aquí es básicamente importante, en todas las historias clínicas que tenemos está la determinación de los factores de riesgo. Eso es muy importante porque ahí podemos determinar a qué factor de riesgo, dependiendo del puesto de trabajo, está expuesto el paciente. Porque, por ejemplo, yo no voy a tener el mismo factor de riesgo en el personal operativo, sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, que en el personal que yo tengo de mantenimiento del hospital. Entonces, de acuerdo a eso se va a determinar qué factores son a los que está expuesto y determinar las medidas preventivas, tanto universales, colectivas y personales, que se deben aplicar para prevenir las enfermedades. Así también como es importante determinar en la parte de actividades extralaborales. ¿Por qué es importante esto? Porque este es uno de los criterios de exclusión cuando aparece una enfermedad, para diagnosticar si es enfermedad profesional o no profesional. Listo. Entonces, una vez que ya hemos entendido la historia clínica ocupacional, ¿nos puede mencionar cuál es la diferencia entre historia clínica médica con la ocupacional? Bueno, la historia clínica médica están muy relacionadas entre sí, tienen muchos aspectos en común. Sin embargo, la diferencia en la ocupacional es determinar los antecedentes laborales que ya ha tenido, los trabajos previos, el trabajo actual en el que se va a desempeñar, con los factores de riesgo que se encuentran en su sitio de trabajo, y así también las patologías que presenta el paciente, para conjuntamente con toda esta relación poder determinar la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad profesional o un accidente de trabajo. A diferencia que en la historia clínica normal, nuestro principal objetivo es diagnosticar de alguna patología al paciente para poder curarle de la patología. La historia clínica ocupacional también puede ser una preventiva, o sea, el paciente llega totalmente sano a la institución y yo sé a los riesgos a los que está expuesto, y de acuerdo a esos riesgos yo prevengo con diferentes medidas, la aparición de alguna patología. Listo. ¿Qué conocimientos se necesitan para poder dar un análisis óptimo en la historia clínica ocupacional? Es ideal siempre que se realice por algún profesional que ya esté capacitado en el área. En mi caso, yo tengo una maestría en prevención de riesgos laborales con mención en salud ocupacional, higiene ocupacional y ergonomía. Entonces sí es importante tener conocimientos previos para poder realizar un correcto diagnóstico, porque a nivel igual del Ecuador tenemos muy poco diagnóstico de enfermedades profesionales, quizá porque no estén bien catalogadas o bien diferenciados los puntos que se debería considerar para poder diagnosticarlas. Además también creo que es muy importante que se maneje siempre el médico ocupacional como un técnico ocupacional.
pues el técnico ocupacional realiza una tarea muy importante, como por ejemplo el análisis de puestos de trabajo, y de acuerdo a eso, ellos son los que a nosotros nos pasan cuáles son los riesgos realizando el estudio de cada caso a los que está expuesto, y con eso, conjuntamente con salud ocupacional, ya se puede determinar medidas preventivas y correctivas en el caso de haberlas. Listo, eso ha sido todo por la entrevista del día de hoy y estamos totalmente agradecidos, tanto mis compañeros como de la materia en sí. Así que muchísimas gracias, doctora. Muy amable ustedes, muchas gracias.